Bueno, vamos al último práctico, bueno, no al último, sino uno de los prácticos más atrasados que tenemos, porque también hay otros prácticos, en realidad, como cambié diríamos, la modalidad de trabajo, obviamente que hay muchos trabajos atrasados, así que vamos a empezar por la unidad de temática 5, y habíamos hecho la 6, me quedó con la 7, bueno, nos quedará la 8 pendiente, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver obviamente con lo que tiene que ver la regulación hidroeléctrica, ¿sí? O electrolítica del organismo. Bueno, en principio nos habla obviamente de nombrar los tres compartimentos líquidos, ¿sí? Saber las proporciones para un determinado peso, cuáles son los factores que pueden repercutir en el agua en el cuerpo y, bueno, a ver cómo podemos explicar estos factores y obviamente a qué hace referencia un equilibrio hídrico. Bueno, sabemos que los compartimentos básicamente son el líquido intracelular y el líquido extracelular, básicamente, ¿sí? A su vez, ese líquido extracelular está compuesto por lo que sería la porción intersticial y la porción intravascular, como muestra la figura. Entonces, nosotros tenemos, ¿sí? Con respecto al peso corporal total, un 60% de líquidos, ¿sí? Y a su vez, ese 60% de líquidos, ¿sí? Teniendo en cuenta el peso corporal, ¿sí? El peso corporal, ¿eh? Hace referencia a que el 40%, ¿sí? Es agua, ¿sí? Y el 20%, o sea, de ese 40% se encuentra dentro de la célula y el 20% se encuentra fuera de la célula. Cuando tenemos en cuenta la totalidad del agua, el 60% del agua se encuentra dentro de la célula y el restante 40% se encuentra, ¿sí? Afuera de la célula, distribuido, ¿sí? Un 30% en el intersticio, así entre el espacio entre las células, y un 10% circulando dentro de lo que tiene que ver con la parte plasmática. Entonces hay que tener en cuenta que tenemos dos tipos de compartimentos, líquido intracelular y extracelular. Siempre en el líquido intracelular predomina, ¿sí? El contenido líquido con respecto al líquido extracelular. A su vez, el líquido extracelular tenemos un compartimento intersticial que tiene que ver con la parte de los espacios que hay entre células y el compartimento intravascular, ¿sí? Que va por la parte circulatoria. Con respecto a lo que tiene que ver las proporciones y volúmenes, ¿sí? Sabemos que en el caso de los hombres, ¿sí? Que tienen 70 kilos, que es como la medida de referencia, eh, eh, para el estudio, ¿sí? Sabemos que el porcentaje del peso corporal, de lo que tiene que ver con respecto al líquido intracelular, va a corresponder al 40%, ¿sí? Del porcentaje del peso corporal, y lo que tiene que ver con respecto a la parte o líquido extracelular va a ser obviamente el 60%, ¿sí? Eso puede verse de alguna forma distribuido, ¿sí? Con respecto obviamente a lo que tiene que ver el peso corporal, ¿sí? Factores que influyen en la composición del cuerpo, ¿sí? Bueno, vamos a tener claramente si la edad es un factor a tener en cuenta, el sexo, ¿sí? Y el componente graso. Son tres elementos a tener en cuenta desde un punto de vista de factor influyente en la composición de agua. Claramente los niños van a tener una composición, ¿sí? Total de agua un poquito mayor, ¿sí? Con respecto a la vida adulta, inclusive a la parte anciana, debido a que tienen menor desarrollado su digamos, capacidad de excretar el líquido. Con respecto al hombre adulto y a la parte sobre todo a los adultos mayores, ¿sí? En el caso del adulto mayor, tiene menor componente muscular y menor también capacidad de liberar, ¿cómo se dice?, líquido, lo que hace que las personas retengan un poquito más de agua, ¿sí? Con respecto al adulto joven. En el caso de las mujeres, ¿sí? Al tener mayor componente graso, ¿sí? Tiene menor contenido acuoso con respecto a lo que tiene que ver el hombre. Por lo tanto, el tejido adiposo, ¿sí? Al tener su porción citoplasmática menor contenido de agua, repercute para que de acuerdo, ¿sí? Independientemente del sexo, a mayor cantidad de tejido adiposo, menor proporción de líquido en el organismo. Y obviamente que en las diferencias de las edades se manifiesta también
debido al mecanismo de liberación de líquidos, como se dice, una mayor proporción de líquido, ¿sí? O una reducción de líquido, ya sea en los recién nacidos, en los adultos mayores o en los jóvenes. El 60% del peso corporal en un adulto joven dijimos que correspondía a lo que tiene que ver su composición de distribución acuática, ¿sí? Que corresponde aproximadamente a unos 40 litros. ¿Sí? Acá tenemos obviamente también distribuciones de acuerdo a la edad y al sexo, ¿sí? Y lo que tiene que ver con el equilibrio hidroeléctrico o hidroelectrolítico, ¿sí? Hace referencia obviamente a la homeostasis, es decir, a la constancia de los líquidos corporales, o mejor dicho, que hay, primero que hay presencia de agua y presencia de soluto. Vamos a partir de esa línea. O sea, tenemos los dos componentes. Solutos, ¿sí? O electrolitos o no electrolitos, y agua. Pero esos están presentes, ¿sí? Y distribuidos correctamente de un lado y del otro lado de la membrana, ¿sí? Es decir, la porción intracelular y la porción extracelular o medio externo, ¿sí? Por lo tanto, y esa distribución claramente se mantiene constante. Entonces, la constancia de la distribución, obviamente, con sus diferencias, ¿sí? Hace a lo que se denomina equilibrio hidroeléctrico. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con las fuentes, ¿sí? De agua en el organismo, la fuente a partir de cual se produce la excreción, ¿sí? Cómo se regula la ingesta, si ya sea, cómo se regula, ¿sí? El contenido de agua, ya sea por la ingesta o su excreción, y obviamente cuáles son las principales formas, ¿sí? De liberar líquido. Bueno, claramente las fuentes de agua dentro del organismo son obviamente los contenidos en los alimentos, ¿sí? De ahí la importancia de, sobre todo, los alimentos ricos en agua como las frutas, el contenido líquido, que podemos ingerir específicamente agua, ¿sí? Y el contenido de propio de las reacciones metabólicas que nosotros habíamos, o que se había visto, ¿sí? En lo que tenía que ver el metabolismo de los diferentes nutrientes, ¿sí? Que libera agua. Eso con respecto a la ingesta, ¿sí? Hay un total aproximadamente de los 2,5 litros, ¿sí? De ingesta diaria, ¿sí? Recomendada o de ingesta constante dentro del organismo. Ahora, la salida, ¿sí? O sea, lo que tiene que ver con los órganos, ¿sí? Que corresponden a la excreción, hace referencia claramente a los pulmones, ¿sí? Por medio de la perspiración, ¿sí? A través de la piel, los riñones y el intestino. Esos son los órganos que participan, ¿sí? En la salida de agua del organismo. Ahora, sabemos que el organismo ajusta principalmente la excreción de líquido, y esa excreción de líquido obviamente que va a estar regulada por factores claramente hormonales, ¿sí? También nerviosos, pero principalmente hormonales. Por lo tanto, se ajusta principalmente la excreción líquida. Y las formas de abandonar obviamente el organismo a través de estos elementos, ¿sí? Tiene que ver obviamente por la perspiración, la sudoración, la orina y obviamente las heces. Esos son los elementos que colaboran para que se elimine la misma cantidad de líquido que ingresó, aproximadamente 2,5 litros. Muy bien. Bueno, entonces ahora diferenciamos electrolito de no electrolito, ¿sí? Vamos a comparar obviamente cuáles son los electrolitos que predominan dentro de lo que hace referencia a los diferentes compartimentos. Vamos a ver las funciones de los diferentes iones y describir las funciones de cada uno de ellos y obviamente cómo están regulados o cuáles son las hormonas que participan en la misma. Vamos sabemos que los electrolitos de alguna forma son aquellas sustancias que por su enlace químico, ¿sí? Permiten obviamente su separación o disociación, y ese tipo de átomos o moléculas se denominan electrolitos, ¿sí? Y esos electrolitos cuando se separan van a dar los iones que presentan una determinada carga y obviamente que son totalmente indispensables para el mantenimiento del medio interno. Pero hay otras sustancias, ¿sí? Que son más grandes, ¿sí? Que son a veces polímeros, que no pueden disociarse, ¿sí? Como por ejemplo la glucosa, ¿sí? Y esos son elementos
diríamos, denominados no electrolitos. Bueno, en el compartimento sabemos que tenemos lo que sería el líquido intersticial, la región plasmática y el líquido intracelular. Sabemos que dentro del líquido intracelular, ¿sí?, predomina el potasio, ¿sí?, las proteínas, ¿sí?, y los fosfatos inorgánicos. Son predominantes de la región intracelular, ¿sí?, predominante de la región intracelular. Sin embargo, en la región extracelular predomina claramente el cloruro de sodio, ¿sí?, también obviamente que la porción de bicarbonato, pero si hay que diferenciar entre lo que sería el líquido extracelular y la región plasmática, claramente la región plasmática presenta proteínas, vamos a ver ahora como la albúmina, que es un gran regulador del componente osmótico dentro de los vasos. Vemos obviamente que en el componente extracelular va predominante cloruro, bicarbonatos, ¿sí?, y sodio, con respecto al intracelular, que van a estar obviamente los fosfatos, las proteínas y el potasio, sobre todo las proteínas que juegan, y los fosfatos que juegan un rol importante en la carga, ¿sí?, eléctrica celular. Los iones tienen como función, obviamente, control de la ósmosis, es decir, el pasaje de agua a través de la membrana plasmática, ¿sí?, mantener obviamente el equilibrio ácido-base a través obviamente de transporte y contratransporte, sobre todo con los hidrogeniones. Van a formar, diríamos, tener importancia en la regulación del potencial de acción. Sabemos la regulación mediante el sodio y potasio. Y obviamente cofactores enzimáticos, ¿sí?, para colaborar, como lo hace el magnesio, como lo hace el calcio, ¿sí?, para determinadas activaciones mediante activación enzimática o segundos mensajeros en factores hormonales. Bueno, los efectos obviamente, ¿sí?, de los diferentes tipos de elementos tienen bastante importancia, ¿sí? Con respecto al sodio, sabemos que es un gran regulador de los potenciales de acción y de la osmolaridad, ¿sí?, sobre todo de la osmolaridad, que gracias a su concentración, una adecuada regulación líquida entre el compartimento extracelular e intracelular. Las hormonas que van a ser principalmente reguladoras, ¿sí?, siempre van a ser la aldosterona, la vasopresina, el péptido natural auricular. Estos son los elementos, de alguna manera, que van a constituir la regulación, sobre todo del sodio y cloruro, ¿sí? La aldosterona sobre el potasio, el bicarbonato va a estar más regulado por la reabsorción, ¿sí?, a nivel renal, y el calcio y el fosfato, ¿sí?, y obviamente el magnesio van a estar regulados por hormonas separatiroides, inclusive el calciquitrol, que es parte de la activación de la vitamina D. Cuando vamos a dar hormona vamos a tocarlo de vuelta. El cloruro, claramente, sí, forma obviamente parte del ácido clorhídrico a nivel gástrico, que es necesario para la digestión de las proteínas, y también el mecanismo buffer, o lo que se denomina un regulador del pH, ¿sí? Sí, va a ser sobre todo importante para la salida del bicarbonato a nivel de la regulación de la concentración de dióxido de carbono a nivel de los glóbulos rojos. El potasio necesario obviamente también para la regulación de los potenciales de acción musculoesqueléticos, ¿sí?, y de los nervios. También es un regulador del pH junto con el bicarbonato. Tenemos que saber nosotros que el bicarbonato lo que hace es justamente absorber, si se quiere, o retener todos los hidrogeniones que parten de la interacción del ácido carbónico, cuando nosotros liberamos dióxido de carbono, ya sea propio del metabolismo, ¿sí?, y que no puede salir por la vía respiratoria. El calcio, claramente, resistencia a la parte ósea y dientes, ¿sí?, participa obviamente en los factores de coagulación sanguínea, ¿sí?, es decir, hay una serie de proteínas en la cascada de coagulación que el calcio es indispensable, es más, son dependientes de calcio y potasio, ¿sí? Liberación de neurotransmisores, como por ejemplo la acetilcolina, que es indispensable su ingreso, o sea, el calcio dentro del botón presináptico para que sea liberado, por ejemplo, el neurotransmisor acetilcolina. La contracción muscular, ¿sí?, la excitabilidad del músculo y del nervio es indispensable, ya que, diríamos, el calcio dentro de la célula va a interactuar con la actina-miosina para generar la contracción.
Los fosfatos, ¿sí? También son reguladores del pH, de alguna manera en menor importancia, si se quiere, pero sí colaborantes junto con el potasio, el sodio y el bicarbonato. Es indispensable a nivel del sistema digestivo para la absorción de diferentes tipos de nutrientes, ¿sí? Y a su vez para obviamente donar, ¿sí?, fosfatos para que formar ATP. En el caso del magnesio, ¿sí?, es un coayudante sobre todo para lo que tiene que ver con los factores enzimáticos que se producen, sobre todo en el ciclo de Krebs, ¿sí? Es indispensable también para la activación de la bomba sodio-potasio, ¿sí? La presencia de magnesio colabora junto con el calcio en la contracción muscular, ¿sí?, en la transmisión, obviamente, del impulso nervioso y sobre todo en la contracción muscular del miocardio, ya que un descenso del magnesio o del bicarbonato pueden repercutir negativamente a nivel del miocardio. Bueno, con respecto obviamente a las hormonas que van a participar, como dijimos, vamos a tener la aldosterona, el péptido natural auricular y la antidiurética o vasopresina, ¿sí? La aldosterona lo que va a hacer es, sobre todo, generar una reabsorción de sodio y cloruro y con ello agua, ¿sí? El péptido natural natriúrico va a ser de alguna forma lo contrario, va a liberar, ¿sí?, sodio y cloruro, ¿sí?, cuando haya una gran retención líquida. Y la antidiurética, ¿sí?, lo que va a hacer es obviamente una reabsorción, sobre todo a nivel renal, como se dice, para que de alguna manera se reabsorba, por así decir, mayor cantidad de agua. Pero también en algunas situaciones, cuando actúa junto con la angiotensina, genera una vasoconstricción, ¿sí? Aparte de cuando se activa la angiotensina, ¿sí?, automáticamente la angiotensina es un estimulador de la aldosterona. Pero la angiotensina y la vasopresina son también, aparte de aumentar la absorción de sodio, de agua obviamente, pero también a través de canales de agua, generan vasoconstricción. Entonces acá vemos, ¿sí?, algunos elementos a partir del cual cómo va a regular, ¿sí?, estimulando la sed, la presencia obviamente de aldosterona, ¿sí? Algunos de los estímulos obviamente es que al disminuir obviamente el líquido intracelular, ¿sí?, va a empezar a disminuir o afectarse el volumen a nivel plasmático, ¿sí?, que me va a generar obviamente un descenso de la tensión arterial que es identificado por los vasoreceptores que se encuentran obviamente en el seno carotidio, ¿sí?, y en el callado aórtico, estimulando de alguna manera, ¿sí?, la liberación de aldosterona justamente para que reabsorba y no siga obviamente descendiendo el nivel líquido. Eso va a generar obviamente una retención de sodio, aumentando sobre todo a nivel renal lo que tiene que ver la salida de agua, o sea, disminuye la salida de agua, aumentando el líquido extracelular nuevamente de agua y de esa forma se repone la parte líquida. Ese es uno de los ejemplos más importantes de la parte de reabsorción y mantenimiento líquido. Muy bien. Y con respecto a lo que tiene que ver el aumento de la presión capilar con respecto al desplazamiento de los líquidos hacia el líquido intersticial y el rol de las proteínas plasmáticas en el equilibrio hídrico, tenemos que explicar lo siguiente. Primero que nada, sí, que hay un conjunto, digamos, de leyes, ¿sí?, que hacen referencia a un conjunto de presiones, ¿sí?, la ley de Starling para los capilares, ¿sí?, en el cual hay un conjunto de presiones que tienden a sacar líquido de los vasos hacia el intersticio, y hay un conjunto de presiones que tienden a sacar justamente ese líquido del intersticio hacia los vasos. Claramente las arterias como las venas, ¿sí?, tienen la incapacidad de poder hacer ingresar proteínas, a diferencia de lo que pasa con los vasos linfáticos, que como vemos acá, ¿sí?, presentan de alguna forma una especie de compuertas, ¿sí?, a forma de válvulas, que sí permiten el ingreso obviamente de las proteínas, que pueden filtrarse a la parte intersticial y de esa forma reintegrarse al sistema vascular general. Entonces,
En ese juego tenemos la presión hidrostática y colodosmótica, y también tenemos las proteínas, ¿sí?, que van a colaborar justamente con la presión, obviamente, oncótica, ¿sí?, o también en la presión colodosmótica. Entonces, la presión hidrostática, ¿sí?, en líneas generales, lo que hace es sacar líquido, ¿sí?, de un compartimento y tratar de llevarlo hacia el otro compartimento, o sea, el compartimento contrario. Entonces, cuando hablamos de la presión hidrostática, ¿sí?, de la sangre, ¿sí?, o de los capilares, hablamos de la presión, ¿sí?, que tiende a sacar líquido, ya sea de los vasos hacia el intersticio. Y cuando hablamos de la presión hidrostática del líquido intersticial, hablamos, ¿sí?, de la fuerza que tiende a sacar líquido del intersticio hacia, en este caso, los capilares. Cuando hablamos de la presión colodosmótica, ¿sí?, hablamos de la presión que tiende a retener líquido, ya sea en el intersticio a nivel de los vasos. También se denomina presión oncótica, ¿sí? Entonces, en lo que tiene que ver, ¿sí?, el líquido intersticial, los extremos arteriales y venoso, hay un juego de presiones que determina, ¿sí?, que haya una filtración, ¿sí?, o lo que se denomina una presión neta efectiva, ¿sí?, que lo que hace es que haya una circulación desde la parte arterial hacia intersticial y de ahí hacia la parte capilar venosa. Esa sería la dirección, ¿sí? Como que hay un movimiento de filtración, ¿sí?, que es esta presión efectiva, ¿sí? Presión efectiva, ¿sí?, neta de filtración. Entonces, para que se dé justamente esa presión o esa diferencia de presión, claramente que tiene que haber un desbalance entre las presiones que tienden a sacar líquido con respecto a las presiones que tienden a retener líquido, ya sea dentro de la sangre, ¿sí?, o fuera de la sangre, en la parte intersticial. Lo mismo en la región venosa. Por lo tanto, el movimiento, ¿sí?, sigue una línea de la parte capilar arterial hacia la parte capilar venosa. ¿Sí?, esa presión, diríamos, capilar es la que determina el desplazamiento del líquido hacia el líquido intersticial, ¿sí? Entonces, nosotros hablamos de cuáles son los elementos, hablamos de que hay fuerzas, ¿sí?, que predominan. Fíjense que hay un gran predominio de la presión hidrostática de la sangre con respecto, ¿sí?, a la parte intersticial y colodosmótica de la región intersticial. Entonces, las fuerzas que tienden a sacar líquido del capilar hacia el intersticio son mayores a las fuerzas que tienden a meterlo, ¿sí? Lo mismo pasa en la parte capilar, ¿sí? Entonces, ese movimiento neto de líquido es lo que se denomina, ¿sí?, presión capilar, justamente, que determina una salida o un desplazamiento de líquido y corresponde, obviamente, a la mayor presión hidrostática, ¿sí?, con respecto a la presión colodosmótica entre los capilares y el intersticio. Ahora bien, lo otro dice, ¿sí?, la otra pregunta hacía referencia a cómo influyen las proteínas plasmáticas. Bueno, claramente las proteínas plasmáticas más importante, ¿sí?, es la albúmina, que circula obviamente a nivel capilar, obviamente a nivel sistémico, y obviamente esa proteína no pueden difundir, ¿sí?, de un lado a otra membrana, ya que su mayor volumen le impide pasar a través de la membrana plasmática. Pero, ¿sí?, si llegasen a salir, colaboran con la presión colodosmótica, es decir, colabora con la retención. O sea, siempre que solo tengamos proteína tanto dentro o fuera de los compartimentos, las proteínas tienden a mantener líquido dentro de los compartimentos. Por lo tanto, si las proteínas salen a la parte intersticial, se va a acompañar, ¿sí?, obviamente, de contenido líquido, ¿sí? Entonces, esa presión oncótica es la que me determina cómo influyen, o mejor dicho, cómo funciona la proteína plasmática para mantener el equilibrio. Siempre y cuando las proteínas se encuentren dentro de los compartimentos, van a mantener o van a retener líquido dentro de esos compartimentos, favoreciendo la presión colodosmótica. Si llegasen a salir, como pasan en las inflamaciones o en los edemas, esto se llena el líquido y se produce justamente la presencia de edema. Y para reabsorberse, ¿sí?, necesitamos de, obviamente, la parte linfática que justifica justamente, ¿sí?, una de las terapias kinésicas más conocidas, como es el drenaje linfático, que se aplica sobre todo, ¿sí?, en la presencia de edema, ¿sí?,
o en aquellas enfermedades como la insuficiencia cardíaca, en la cual hay una gran pérdida de proteína en la parte intersticial, estimulando mediante un masaje superficial el ingreso de las proteínas, ¿sí?, a nivel linfático. Muy bien. Continuando entonces con lo que tiene que ver la deshidratación, inclusive como definición, o la hiperhidratación y las causas, ¿sí? Hay situaciones que predominan, ¿sí?, con respecto a las causas de deshidratación. Primero que nada, hablamos de deshidratación cuando hay una pérdida, ¿sí?, de aguas como de electrolitos. O sea, definimos, ¿sí?, como pérdida de agua y de electrolitos, ¿sí? Y obviamente entre las causas posibles o las causas que pueden desencadenar una hidratación, tenemos sobre todo lo que es el vómito, la diarrea, ¿sí?, como consecuencia de deshidratación, o también puede ser por medio de obviamente un incremento de la sudoración, y en menor proporción cuando nosotros obviamente incrementamos la ventilación, que por perspiración perdemos más líquido. Sabemos que de alguna manera el cuerpo no puede reducir su pérdida de líquido a cero. Nosotros podemos totalmente, ¿cómo se dice?, no alimentarnos durante varios días, pero no podemos quedar en pérdida de líquido cero. ¿Por qué? Porque justamente los líquidos están regulados por los solutos. Entonces, siempre que hay pérdida de líquido, también hay pérdida de solutos para poder de alguna forma equilibrar. Entonces, todos los solutos, es decir, todos los iones, ¿sí?, no permiten que haya una pérdida total, ¿sí?, de líquido a nivel del cuerpo. Con respecto obviamente a la hiperhidratación, hace referencia obviamente también a un desequilibrio, pero ahora a un incremento de líquido, o mejor dicho, a una gran retención líquida que produce una gran dilución, ¿sí?, de los iones. Y si produce obviamente una dilución de los iones, eso obviamente puede afectar el funcionamiento celular, ¿sí? Entonces, cuando hablamos solamente de hiperhidratación y hablamos de causas, hay determinadas alteraciones hormonales, ¿sí?, que producen mayor retención líquida, ¿sí?, como causa, sobre todo de las alteraciones hormonales, que me pueden generar, obviamente, alteración en la función celular. ¿Por qué? Porque se reduce, o mejor dicho, se altera la relación soluto-solvente, la región intracelular y la región extracelular. Entonces, en el caso de lo que tiene que ver la deshidratación, obviamente que se va a manifestar con disminución del flujo salival, ¿sí? O sea, vamos a tener lo que es la cavidad oral seca, lo que tiene que ver un incremento de la osmolaridad, es decir, la relación soluto-solvente, que eso va a estar identificado por osmoreceptores. Estos osmoreceptores se encuentran presentes sobre todo a nivel del tercer ventrículo, si ustedes recordarán, el órgano subfornical, y lo que tiene que ver con lo que eran los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo, ¿sí?, que son los encargados justamente de formar células que se denominan obviamente osmoreceptores. Lo que hacen los osmoreceptores es obviamente identificar el incremento o la concentración de solutos por la pérdida de solvente, y eso determina obviamente como parte del estímulo, ¿sí?, a la región hipotalámica para liberar la parte hormonal, obviamente. Otra de las manifestaciones de la deshidratación obviamente va a ser la disminución de la presión arterial, porque hay una disminución del flujo sanguíneo, ¿sí?, secundaria obviamente a la parte líquida, y va a liberar obviamente el sistema renina-angiotensina, que como habíamos dicho hoy, justo con la vasopresina, eran vasoconstrictores. Todos estos elementos obviamente estimulan la sed hipotalámico, ¿sí?, y favorece la ingesta de líquido. Y obviamente que una vez que la osmolaridad se regulariza, ¿sí?, disminuyen los estímulos que me producen la sed. Con respecto obviamente a lo que tiene que ver con la parte de hiperhidratación, ¿sí?, vemos que lo que más sucede es obviamente en realidad una alteración, ¿sí?, entre lo que tiene que ver con la disolución del sodio, y en realidad del sodio, del cloruro, a nivel plasmático, ¿sí? Eso también puede generar, obviamente, a nivel, ¿cómo se dice?,
a nivel nervioso o a nivel neurológico, obviamente la disminución justamente de la presencia de la hormona aldosterona para evitar que se siga reabsorbiendo el líquido y liberarlo. Bueno, después se nos da un caso, ¿sí?, de una persona que quiere generar hacer maratón, ¿sí?, de 40 kilómetros, y se nos pide obviamente que una sugerencia con respecto a la hidratación. ¿Qué sugeriríamos? ¿Sí? Y con respecto a la hidratación y al café, bueno, obviamente la hidratación tiene objetivos, ¿sí? Primero que nada, la hidratación previa al ejercicio, obviamente que tiene como, digamos, objetivo aumentar la capacidad térmica del cuerpo, ¿sí?, ya que sabemos la capacidad térmica que tiene sobre todo los líquidos y el agua, ¿sí? De esa manera vamos a evitar una pérdida de líquido abundante que me favorezca obviamente una fatiga muscular. Y se hace en 2 tiempos de hidratación, 2 horas antes y 30 minutos antes. Lo recomendable es tomar medio litro o 1 litro de agua 2 horas antes, y por lo menos medio litro 30 minutos antes, ¿sí? La idea es generar una hiperhidratación previa a la actividad y generalmente hacerla con bebidas glucosalinas. Siempre que hacemos con bebidas glucosalinas se acelera el vaciado gástrico, quiere decir que se retiene en menor cantidad a nivel gástrico, ¿sí? Es decir, se libera más rápido el agua, ¿sí? Se absorbe más o se excreta más rápido. Entonces, antes de la hidratación, o sea, mejor dicho, antes de la actividad física, 2 horas antes, entre medio litro y 1 litro, y 30 minutos antes, aproximadamente medio litro. ¿Cuál es el objetivo? Hiperhidratar, ¿sí?, a la persona que va a hacer la actividad para incrementar su capacidad térmica, es decir, su capacidad de evitar deshidratarse, ¿sí?, por pérdida de agua en forma tanto de sudor, ¿sí?, como las diferentes formas de transporte de calor. Durante el ejercicio, lo ideal sería obviamente tratar de reducir los efectos de deshidratación y sobre todo compensar las pérdidas en el momento, además de obviamente mantener una buena volemia durante la actividad. Nuevamente, recomendadas las bebidas glucosalinas, ¿sí? Y lo ideal sería tomar aproximadamente hasta entre 90 a 180 mililitros, sobre todo cada 15 minutos, ¿sí? O sea, pequeños sorbos, ¿sí?, de líquido cada 15 minutos. Y por ahí lo ideal sería que las bebidas estén acompañadas de una temperatura entre 5 y 10 grados, ya que temperaturas muy bajas o muy altas no favorecen el vaciado gástrico, y si no favorecen el vaciado gástrico vamos a sentir una sensación de pesadez, si se quiere, y eso va a dificultar claramente la actividad, o mejor dicho, durante la actividad. Y a nivel de la hidratación post el ejercicio, nuevamente insistimos con las bebidas glucosalinas, reponer la parte líquida, ¿sí? Y nosotros vamos a ver que sería lo ideal pesar al paciente antes y después de la actividad, y en función de eso, ¿sí?, reponer justamente los líquidos perdidos, teniendo en cuenta que por kilos perdidos, ¿sí?, tomar aproximadamente 1,5 litros de agua. Bueno, con respecto al café, está compuesto con la cafeína, que es una metizatina, que tiene una gran capacidad lipolítica, es decir, que favorece obviamente la división de los lípidos. Es más recomendado en los ejercicios de tipo resistencia y aparte favorece el transporte de calcio para la contracción muscular. Lo recomendado es tomar entre 5 a 6,5 miligramos por kilogramos de peso, que es lo recomendado para la actividad física. Lo que sería el doble, 12 miligramos por kilo de peso, ya está penado como una sustancia hasta dopante por el Comité Olímpico. Entonces, en las personas que van a hacer una actividad de alta resistencia, es decir, que necesitan, ¿sí?, lípidos para generar el metabolismo, obviamente que el café sería lo recomendable en esa dosificación. Muchas gracias.